Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Pues sí, vistos los momentos que atraviesa nuestra patria, que va camino del Estado plurinacional, por no decir que está inmerso en ello, evidentemente conocer quiénes somos, abundar en los lazos comunes, saber por qué un aragonés y un andaluz tienen más nexos en común que un español y un francés, pues es fundamental. Y para eso tenemos nuestra sección de historia. La gente pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en este momento de la historia de España? Pues oiga, aprender y transmitirles a sus hijos quiénes son y por qué son españoles. Y para eso está con nosotros don José Javier Esparza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy con una fecha que sin duda está vinculada a la actualidad porque en breve va a ser 2 de mayo. Efectivamente, va a ser el 199 aniversario del 2 de mayo de 1808, que fue una jornada crucial absolutamente en la historia de España. Se puede decir que ese día empezó la guerra de la independencia contra Napoleón. Una guerra que nació de circunstancias enormemente lamentables. O sea, no es que un ejército extranjero viniera aquí a invadirnos y perdiéramos, que eso al fin y al cabo, que va. Lo que ocurrió es que la propia corona española entregó el país al invasor. Y sin reyes, y sin gobierno, e incluso sin ejército, al final fue el pueblo quien defendió la dignidad nacional. Eso es lo que pasó el 2 de mayo. Pero la historia comienza unos cuantos años antes de ese 2 de mayo de 1808. Retrocedamos un poco para ver cómo fue la sucesión de los acontecimientos. Está acabando el siglo XVIII y en España reina pues ciertamente un monarca incompetente, Carlos IV de Borbón. Un incompetente de tomo y lomo, el pobre, en fin, la verdad. Desde 1792 el hombre fuerte del país en España es Manuel Godoy, un guardia de corps elevado a la gloria por intrigas palaciegas. La Revolución Francesa ha puesto cabeza abajo el panorama internacional y la política española ha pasado a depender por completo del juego de fuerzas entre la Francia revolucionaria e Inglaterra. España empieza a hacer una política de alianzas, unas veces con unos, otras veces con otros, nos metemos en diferentes guerras, en todas ellas pues la verdad es que salimos bastante mal parados. Cuando Napoleón toma el poder en 1799 y la revolución ya está en fase, digamos, de descenso, lo primero que piensa Napoleón es aliarse con España, no porque nos quisiera mucho, sino para neutralizar a los ingleses, que eran sus verdaderos enemigos, ¿no? Godoy acepta, pone todos nuestros barcos a disposición de Bonaparte, esa es la alianza que nos va a llevar a la derrota terrible de Trafalgar en 1805, hablaremos de ella otro día con calma, y la verdad es que entonces Godoy debería haber reflexionado sobre el jardín en el que se estaba metiendo, pero ya era demasiado tarde. Napoleón era poderosísimo, Godoy estaba aterrado, le daba pavor Napoleón, y por otro lado, en 1807 Godoy y Napoleón habían llegado a un tratado, el de Fontainebleau, ventajosísimo para los dos, porque según ese tratado España tenía que dejar pasar al ejército francés hasta Portugal, y a cambio Portugal se repartía entre España, Francia y el propio Godoy, que se llevaba un buen pellizco de tierra portuguesa, ¿no? Y los franceses pasan, en efecto, tal y como Fontainebleau les autorizaba, pero se quedan. Ellos en este caminito les va gustando lo que ven. En los meses siguientes van a acantonarse en nuestro territorio nada menos que 65.000 soldados de Napoleón. Y así entraron los franceses. Una vergüenza, en fin. Una vergüenza total. La vergüenza la sentirían muchos, entre otros el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, que empezó a conspirar contra su padre para derrocar a Godoy. Pues imagínate, con el país hecho un desastre, la economía quebrada, los franceses aquí, lo lógico era esperar que Fernando encontrara muchos partidarios. Y así fue, una conjura, que fue la conjura del Escorial, finales de 1807, pero esto también fue muy vergonzoso el episodio, porque le pillaron a Fernando, la conjura quedó frustrada, y Fernando VII, que realmente no era como decir, no era Guzmán del Bueno, ¿verdad?, entregó a todos sus colaboradores. En fin, una cosa tremenda. Mientras tanto, los franceses pues iban ocupando sin oposición Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Figueras, Barcelona, y esa era la situación en la primavera de 1808. O sea, resumiendo, resume. Nos han dado una paliza terrible en Trafalgar. Tenemos en España 65.000 soldados extranjeros, que hacen lo que les da la gana. La familia real anda a navajazos y conspiraciones, la economía se hunde. Un desastre.
Están irritados muchos nobles porque el espectáculo de la corte es impresentable. Están irritados muchos eclesiásticos porque Godoy, para sacar más dinero, quiere desamortizar bienes de la Iglesia. Está irritado el pueblo porque la ocupación francesa lógicamente es humillante y porque además empieza a haber hambre. Y todas esas irritaciones, todos esos sentimientos estallan en marzo de 1808 en el motín de Aranjuez, esa ciudad al sur de Madrid que era sitio real. En el palacio de Aranjuez se había refugiado lo que quedaba de familia real, con Godoy incluido, para no estar muy cerca de las tropas francesas, ¿no? Pero el hecho es que así Aranjuez se convierte en centro de todas las intrigas políticas y también de las iras del pueblo. El pueblo. ¿Qué pensaba el pueblo? Sobre eso es difícil plantearse una respuesta contundente. Es muy difícil saber lo que podía pensar el pueblo llano en 1808. Es decir, en esta época en la vida pública están los caballeros, los grandes burgueses, los aristócratas, por supuesto, los eclesiásticos de relieve, pero el pueblo llano en la España de ese momento pinta muy poco, incluso pinta menos que en la España de los Austrias, ¿no? Hay que imaginar que este pueblo llano, pues el comerciante, el artesano, el jornalero, la costurera, pues a esta gente las intrigas de la familia real le quedarían lejísimos, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, nadie habría impedido que hubiera una u otra constitución, ¿no? La influencia de la Iglesia es verdad que era muy grande, pero no era homogénea, es decir, de los púlpitos se predicaba permanentemente contra la Revolución Francesa, pero no por una u otra facción de las intrigas de palacio, ¿no? Lo que sí tenía el pueblo era una idea muy clara, muy natural de su independencia, y también una idea espontánea de lo que era el buen gobierno y el mal gobierno, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el pueblo es quien más sufre las consecuencias de una política funesta, ¿no? Fíjate, Pérez Galdós, en los episodios nacionales, imaginó la soflama que podía haber hecho un personaje llamado Pujitos, que era un agitador popular de Aranjuez, en esa terrible jornada del motín contra Godoy. Mira cómo hablaba Pujitos. Señores, dengue los buenos españoles volvimos en sí y vimos que ese ministro de los demonios tenía vendido el reino a Napoleón. Resolvimos ir en cá al palacio de su sacarreal majestad para decirle cómo estemos cansados de que nos gobierne como nos está gobernando y que nada más sino que nos ha de poner al príncipe de Asturias para que el pueblo contento diga: el Kyrie eleison cantando, ¡viva el príncipe Fernando! Ansina ha de hacer que interín del otro se aguarda el dinero de la nación. El pueblo no come y Madrid no quiere al ministro. ¿Con qué? ¡Fuera el ministro! Que aquí somos todos españoles y si quieren verlo, únguennos un cantico y verando tenemos las manos. Nuestras manos, nuestros brazos. Sigo diciendo que ese hombre nos ha robado, nos ha perdido y esta noche nos ha de dar cuenta de todo. Y vamos a decirle al rey que le mande al presillo y que nos ponga al príncipe Fernando, a quien por esta juro que le enfermeremos contra todo el que venga, man que tenga ejércitos y más ejércitos. Señores, estamos ya hasta el gañote y ahora no hay nada más sino que dejarse de predicar y coger las armas para acabar con Godoy. Y digamos todos con el ángel: el Kyrie eleison cantando, ¡viva el príncipe Fernando! ¡El Kyrie eleison cantando, ¡viva el príncipe Fernando! Pujitos, el personaje de Pérez Galdós, una caricatura, pero seguramente no inexacta. Pues no, porque los sucesos de Aranjuez es verdad que los manipula un sector cortesano de los partidos de Fernando dentro de esta intriga que te contaba antes, pero quien lo protagoniza es el pueblo, y al cabo va a ser el pueblo el que desde este instante ocupe el primer plano en la vida española. Este pueblo ya no es el de 200 años antes, no tiene nada que ver con aquella España que lo mismo fundaba un convento en Japón, que buscaba el dorado en la selva amazónica o asaltaba una fortaleza en Holanda. Es decir, el pueblo de 1800 ya no es el de 1600, está hundido, pero conserva su orgullo, en cuanto lo hurguen un tantico, como decía Pujitos, ¿no? Y sobre todo estaba ya hasta el gañote. Y así, el 17 de marzo de 1808, una muchedumbre exasperada se dirige hacia el Palacio Real de Aranjuez.
Exactamente, en cabeza van camuflados aristócratas del partido fernandino, pero la situación se les va de las manos enseguida. El pueblo está hirviendo, quiere matar a Godoy, asalta el palacio, destroza y quema todo lo que encuentra a su paso. Dura casi 2 días el motín. Es el 19 por la mañana cuando encuentran a Godoy escondido entre unas esteras. La multitud lo coge, le vapulea, lo trasladan al cuartel de guardias de corps. Es todo pedradas, insultos, escupitajos. Te puedes imaginar, si no lo mataron a golpes fue porque en ese momento el príncipe Fernando, que ya era dueño de la situación, intervino para protegerle. Bueno, muy pocas horas después, al mediodía de ese mismo 19 de marzo, Carlos IV abdica y cede la corona a su hijo, y ya es rey Fernando VII. Aquí aparece una figura esencial en nuestra historia, la de Joaquín Murat, general de Bonaparte, que decía que llevaba todas sus medallas al combate para que el enemigo supiera dónde disparar. Un personaje interesante, Murat. Napoleón había hecho una cosa muy interesante, y es que sobre las ruinas de la Revolución lo que había hecho era construir una nueva aristocracia con sus compañeros de armas, ¿no? Y Murat era uno de esos nuevos aristócratas. Era hijo de un posadero, estudiante de teología, dejó los estudios para meterse en el ejército durante la Revolución y llegó a general con solo 30 años, un tío valiente, guapetón, no muy reflexivo, con un nulo sentido político, pero de una fidelidad absoluta al emperador, que además era cuñado suyo de Napoleón, ¿no? Entre sus grandes logros, Murat tiene la mayor carga de caballería de la historia, 12.000 jinetes lanzados al galope contra el ejército ruso, ¿verdad? En fin, este era Murat. A Murat le había encomendado Napoleón sus ejércitos en España y en particular el control de Madrid. Así que, después de que Aranjuez haya ardido, entre Madrid y Murat, toma la ciudad. Es el 23 de marzo, Fernando VII llega a la capital de España, pero ya está Murat controlando la capital, e inmediatamente Fernando VII es llevado a Bayona por orden del emperador. ¿Y por qué Bayona? Pues porque Napoleón iba a darle el golpe de gracia a los Borbones españoles. Consciente tanto de su propia fuerza como de la debilidad española, Bonaparte prepara a nuestros Borbones una formidable encerrona. Esto es una cosa para explicarla con calma, porque a ver si lo explicamos bien. Vamos a ver. Napoleón invita a Fernando VII a Bayona. Allí obliga a Fernando VII a que devuelva la corona a su padre, a Carlos IV. Y a su vez convence a Carlos IV para que le entregue la corona a él, a Napoleón. Y entonces Napoleón se la da a su hermano, a José Bonaparte. Esta es la carambola de Bayona. Y la verdad es que el hecho de que saliera da la medida de hasta dónde había bajado la dignidad de España, ¿no? A todo esto hay que decir una cosa. La primera iniciativa de los Bonaparte respecto a España es incluso elogiable. Es decir, los estatutos de Bayona, que era una especie de constitución, era modélica. No era en absoluta revolucionaria. Mantenía España como un país confesional católico. Distribuía la representación. Es decir, es el tipo de constitución que tenían que haber hecho los Borbones en España unos cuantos años antes, ¿no? También se entiende por eso que una buena parte de los ilustrados españoles, hastiados y además asqueados por el comportamiento de la familia real, se pusieran de parte del francés. Lo que pasa es que había un inconveniente nada menor, que es que era un país extranjero que había invadido España. Y eso era intolerable para mucha gente, entre otros para el pueblo, para ese pueblo que estaba hasta el gañote, como decía Pujitos, ¿no? Y mientras esto pasaba en Bayona, en Madrid, Murat empezaba a meter la pata. En un gesto de pura arrogancia, el mariscal francés anula a la Junta de Gobierno que había quedado en Madrid como representante de Fernando VII y se convierte en una especie de dictador militar. Y en ese momento la situación de España es un caos absoluto. Es decir, el gobierno, que es la Junta, no existe. El ejército espera órdenes del rey, pero el rey está dejando de ser uno, Fernando VII, para ser otro, Carlos IV, que a su vez da la corona a Napoleón. Bien, el ejército no puede actuar sin órdenes del rey o del gobierno, pero el rey ya no reina y el gobierno ya no gobierna. Es horroroso. Y en ese momento ocurre algo aparentemente trivial, pero que va a desencadenar una matanza y el principio de la guerra. Es el 27 de abril. Murat, al parecer por indicación de Carlos IV, solicita a Palacio el traslado de 2 hijos del rey, la reina de Etruria y el infante Fernando de Paula. Eso es. La Junta de Gobierno ya solo tiene potestad sobre lo que pasa dentro del Palacio, porque Murat le ha quitado todas las competencias y se niega. Y pide instrucciones a Fernando VII. Y pasan 3 días y no hay respuesta y la tensión crece. Por fin, el 1 de mayo llega una nota de Fernando VII que dice: conservar la paz y armonía con los franceses. Así que, bueno, entregan a los infantes. En la noche del 1 al 2 de mayo, la Junta
Junta se reúne, accede a la petición de Murat, sacarán a los infantes de Palacio, pero mientras tanto el exterior de Palacio ha ido llenándose de gente. Madrid es un hervidero de rumores, el pueblo que ya está soliviantado se concentra ante los balcones de la familia real. El rumor resulta cierto porque ven llegar los carruajes para llevarse, se ve cómo se llevan a la reina de Etruria, a la hija de Carlos IV. Eso parece que no molesta a nadie, pero cuando la gente ve llegar una segunda carroza, ven que es el coche destinado al infante Francisco de Paula, el último que quedaba en España de la familia y entonces se produce una pura reacción sentimental. La gente empieza a gritar que nos lo llevan, y ahí se lía todo. ¡Que nos lo llevan! Los micrófonos de la COPE en la calle Bailén de Madrid, que entonces calle Nueva se llamaba entonces, el 2 de mayo. Bueno, el pueblo invade el palacio, el infante aparece en un balcón, la muchedumbre hierve, Murat, que está dispuesto a aplastar cualquier alboroto como sea, no se le ocurre otra cosa que mandar un batallón de granaderos con artillería que disparan contra la multitud. Es una escabechina. Pero, amiga, la sorpresa de los franceses es que los madrileños, en lugar de retirarse, atacan y comienzan a pelear. En muy pocas horas la lucha se extiende a todo Madrid. Es un paisaje aterrador, navajas y cuchillos de la gente contra sables y cañones del ejército. Los madrileños intentan cerrar las puertas de la ciudad para que no entre el grueso de las tropas francesas, pero Murat ya había introducido en las calles de la capital a 30.000 soldados. Y a partir de este momento todo lo que pasa en Madrid es lo mismo por todas partes. Los franceses cargan unidades de caballería, ¿verdad? La multitud le aguanta, embiste a los caballos y se desangran los caballos y la multitud, los dos, pero los madrileños vuelven a atacar una y otra vez para vengar a sus muertos. Ya no hay quien detenga la fuerza de la guerra. Es ese pueblo al que antes oíamos en la voz de Pujitos, el tribuno de Aranjuez, ahora se ha convertido en un ejército de ciudadanos. Se acentúa la resistencia en la Puerta de Toledo, en la Puerta del Sol, en el Parque de Artillería de Monteleón, y empieza así a entrar en la historia la jornada del 2 de mayo. Hay un clásico poeta del 19, el jienense Bernardo López García, que le dedicó una oda que muchos españoles aún recordarán, sobre todo aquel fragmento que reza así. Mira, escucha. Aquel genio de ambición que en su delirio profundo, captando guerra, hizo al mundo sepulcro de su nación. Hirió al íbero león, ansiando a España regir, y no llegó a percibir, ebrio de orgullo y poder, que no puede esclavo ser pueblo que sabe morir. ¡Guerra!, clamó ante el altar el sacerdote con ira. ¡Guerra!, repitió la lira con indómito cantar. ¡Guerra!, gritó al despertar el pueblo que al mundo aterra. Y cuando en hispana tierra pasos extraños se oyeron, hasta las tumbas se abrieron, gritando venganza y guerra. La Virgen con patrio ardor, ansiosa salta del lecho, el niño bebe en su pecho, odio a muerte al invasor, la madre mata su amor. Y cuando calmado está, grita al hijo que se va, pues que la patria lo quiere. Lánzate al combate y muere, tu madre te vengará. Y suenan patrias canciones cantando santos deberes, y van roncas las mujeres empujando los cañones al pie de libres pendones. El grito de patria zumba, y el rudo cañón retumba, y el vil invasor se aterra, y al suelo le falta tierra para cubrir tanta tumba.
Era la oda al 2 de mayo en la voz de José Antonio Ramos, impresionante declamación del poema de Bernardo López García. No se puede retratar de manera más gráfica el espíritu de esa jornada que acababa de empezar. El 2 de mayo en Madrid comenzó la Guerra de la Independencia. Pero aún pasaron más cosas ese día 2 de mayo. La semana que viene vamos a seguir contando todo lo que pasó en esa jornada con héroes femeninas extraordinarias también. Pues ya lo saben, empezó en el motín de Aranjuez y en el 2 de mayo esta Guerra de la Independencia contra la invasión francesa y la claudicación de la corona, y ese episodio, el de la Guerra de 1808, tendrá su espacio aquí el lunes próximo, en la Gesta Española. Muchísimas gracias, José Javier Esparza. Gracias a ti. La tarde con Cristina. Cadena COPE.